Saludos, videotutorial número 41 del curso de XHTML y dentro de la parte dedicada a JavaScript estamos acabando de ver los fundamentales de este lenguaje de programación antes de pasar a ver el Object Document Model, el DOM, que es una de las grandes claves para entender el uso de JavaScript. Pero eso será a partir del siguiente videotutorial, si nos da tiempo a ver todo en este videotutorial sobre el uso de los objetos en JavaScript. Los objetos que vamos a ver en este videotutorial de modo general, y también nos pararemos en detalle en analizar cómo usar dos objetos de los que se denominan built-in o ya preconstruidos, que vienen con el propio JavaScript, que son los objetos date y mat. En resumen, en este videotutorial veremos lo que son los objetos JavaScript y cómo usarlos, cómo acceder a las propiedades de los objetos, cómo usar métodos con los objetos, cómo usar la palabra clave with para trabajar con objetos, nos facilita el trabajo con objetos, y después, como decíamos, vamos a ver esos dos tipos preconstruidos de objetos en JavaScript, que son el objeto mat y el objeto date. Pues empezamos explicando lo que son los objetos. Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de objetos en la vida cotidiana. Pues JavaScript, igual que el resto de los lenguajes de programación, tratan también con objetos. Es lo que se denomina la programación orientada a objetos, o OP en sus siglas en inglés. De nuevo, se trata de un tema que no es ni mucho menos tan complicado como algunos lo quieren presentar. Que tiende a que mucha gente pues simplemente rechace o le dé miedo entrar en algo que realmente es bastante sencillo de entender. Porque los objetos son simplemente un modo de presentar, ordenar y presentar datos. JavaScript es un lenguaje basado en objetos, así que no queda otro remedio que hablar de ellos, aunque si es un lenguaje basado en objetos, todo lo que llevamos hasta ahora visto, en gran medida usamos en muchos casos objetos, como arrays, como string, y no tuvimos el más mínimo problema para hacerlo. También cuando hablamos muy al principio de los videotutoriales dedicados a JavaScript sobre los tipos de datos que se usan en JavaScript, dijimos que había dos tipos, unos que se denominaban los primitivos y otros los compuestos. Pues los objetos son uno de ese tipo de datos compuestos que usa JavaScript. Y con la misma finalidad que tiene todo este tipo de datos compuestos, lo que hacen los objetos es organizar una serie de datos dentro de una unidad simple que posteriormente podemos utilizar dentro de nuestros scripts, justo como eso, como una unidad simple. Otros lenguajes orientados a objetos, como es C++ o como es Java, empaquetan todos estos datos dentro de una variable y le llaman a esa variable un objeto. Pues justo eso mismo es lo que hace JavaScript. Siempre que se quiere explicar por primera vez qué son los objetos en programación, se suele acudir a cosas del mundo real. Se lo compara con un gato, con un libro, con una mesa, con un triángulo. Pero de nuevo, como ya hicimos en otras ocasiones, creo que una muy buena manera de acercarnos a entender lo que son los objetos es comparándolo, lo que es el lenguaje de programación, con lo que son los idiomas. Así que vamos a intentar entender lo que son los objetos en JavaScript comparándolo, buscando ejemplos en el idioma castellano. Como decíamos antes, un objeto es un sistema que JavaScript y otros lenguajes de programación utilizan para guardar una serie de cosas. Y se guardan, se almacenan en una variable, se le da un nombre. Por eso se puede comparar el objeto en sí con el sustantivo. Es un nombre que puede ser el objeto casa, el objeto libro, el objeto mesa o el objeto triángulo. Y para describir los nombres en un
idioma, en el idioma castellano, usamos los adjetivos. Si tenemos un objeto de nombre gato, podemos describirlo como que es gordo, peludo, listo o perezoso. De un libro podemos también decir que es grande, que tiene muchas páginas, describirlo mediante adjetivos, que es rojo, si ese es el color que tiene. Lo mismo cuando hablamos de una casa o de un triángulo. Las propiedades, los adjetivos en el idioma nos permiten definir cuáles son las características que tiene el objeto, el sustantivo. Pues el lenguaje de programación, esos adjetivos que pueden describir de modo colectivo a los objetos, son lo que se conocen como propiedades o atributos. El objeto se hace a partir de una colección de propiedades o atributos. En tercer lugar, en los idiomas, en castellano, en el resto de los idiomas, los verbos son usados para describir lo que puede hacer un objeto y cómo puede hacerlo. El gato come, el gato duerme, el gato maulla, el libro es leído, las páginas del libro son pasadas, el libro es abierto o cerrado. Pues en los lenguajes orientados a objetos, los verbos, los que nos dicen lo que puede hacer un objeto y cómo lo hace, son los que se denominan los métodos. Así que, por lo tanto, objeto, propiedades y métodos, para empezar a entender lo que son, podemos compararlo con sustantivos, el nombre que va a tener el objeto, adjetivos, las propiedades que va a tener el objeto, y métodos, que son las acciones que puede llevar a cabo el objeto. En JavaScript existen varios tipos de objetos. Resumiendo, podemos decir que existen los objetos integrados, preconstruidos, que ya vienen con el propio JavaScript, y después existen los objetos que podemos crear nosotros mismos. En fases más avanzadas del curso dedicaremos un bloque completo a ver cómo crear nuestros propios objetos, pero de momento lo que vamos a ver es cómo trabajar con objetos en general, por lo tanto, con los objetos built-in, los objetos integrados o preconstruidos, que ya incluye el propio JavaScript. Decíamos que en el próximo bloque, una vez terminados los fundamentales, vamos a ver en profundidad el DOM, el Document Object Model, cuya traducción es modelo o patrón del objeto documento. Hablamos, por lo tanto, de un objeto concreto, del objeto document, muy importante, pero de entrada nos sirve para indicar que todos los objetos en JavaScript siguen un modelo, el conocido como Object Model, y que no es aplicable solo a el objeto document, es aplicable a todos los objetos. Y lo que hace este modelo o patrón de los objetos es indicarnos la estructura jerárquica a modo de árbol usada para describir todos los componentes que forman un objeto. Lo vemos aquí en un ejemplo simplificado que nos puede servir para entender a qué nos referimos con estas estructuras de árbol. Para empezar, tenemos que señalar que cuando accedemos al árbol de un objeto, en la parte superior de ese árbol se encuentra siempre la raíz, el root, que es el parent, el padre de todos los posibles objetos que dependen de él, que son sus hijos, pero que a su vez pueden ser padres de otros objetos. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la estructura en árbol. Aquí vemos que la raíz del root sería animales, y como hijos de animales aparecen gato y perro, que a su vez son entre sí hermanos. Esto tiene importancia, lo veremos ahora, lo tiene para entender la sintaxis de cómo escribir cuando trabajamos con objetos, pero también veremos que después es clave cuando creemos nuestros propios objetos para entender las herencias y el modo en que se relacionan los objetos entre sí. Como decíamos, por tanto, estos dos objetos, gato y perro, son hijos del objeto animales, y a su vez podrían tener también hijos. No es este el caso, porque aquí lo que tienen son propiedades, como podemos ver en los dos casos.
Bien, pues la forma en la cual podemos relacionar los distintos elementos, sean objetos o propiedades, que forman parte de un modelo de objeto, es mediante el uso de lo que se denomina la sintaxis de punto, la doc syntax en inglés, que es que se separan entre sí mediante puntos. Lo vemos aquí en un ejemplo concreto, si quisiéramos hacer referencia en el código JavaScript a la propiedad nombre del objeto gato, que a su vez forma parte del objeto animal, sería animal.gato.nombre. Lo estamos haciendo con un ejemplo, ya digo, sencillo y concreto, que nos permita posteriormente entenderlo cuando lo utilizamos. Si recuerdas, ya lo utilizamos en distintas ocasiones a lo largo del curso. Cuando escribimos document.write, estamos utilizando esta sintaxis de punto. Como ya sabemos desde el principio de este curso, los objetos nos permiten combinar varios tipos de datos que se denominan propiedades o atributos y de funciones para actuar con esos datos, que son lo que se denominan los métodos. Todo ello dentro de un paquete simple y adaptado. En esta hora vamos a hablar sobre todo sobre los llamados objetos built-in, los objetos preconstruidos que ya incluye el propio JavaScript. Y veremos como ejemplo dos de ellos, el objeto mat y el objeto date, aunque existen muchos más. Para empezar, tenemos que señalar que en gran medida parecido a lo que ocurre con las funciones, cuando trabajamos con objetos hay que diferenciar entre lo que se denomina crear un objeto y crear una instancia de un objeto. Como ya dijimos varias veces, tenemos la posibilidad de crear nuestros propios objetos desde cero, asignarle posteriormente objetos hijo y asignarles propiedades y asignarles métodos. No es lo que vamos a ver de momento, ya lo dijimos también. De momento vamos a ver cómo se crean instancias de objetos ya existentes o cómo tendremos posteriormente que instanciar los objetos que creamos nosotros mismos. Pero empezar por señalar, para tener clara esa diferencia, que para crear objetos desde cero existe un método específico conocido como constructor y que usa como palabra clave la misma palabra object. Hay que utilizar la palabra clave new y la palabra clave object. Lo vemos en un ejemplo sencillo en el que vamos a crear un objeto al que llamamos, siguiendo con el ejemplo que poníamos antes, animal. Para ello, como decíamos, lo primero es crear el contenedor dentro del cual podremos incluir después todo lo que forme el objeto. Y eso, recuerda que es una variable a la que, como decíamos, vamos a llamar animal. Y posteriormente, lo que tenemos que utilizar es la palabra clave new y la palabra clave object. De este modo tendríamos creado ya un objeto de nombre animal. De momento no posee ningún objeto hijo, no posee ninguna propiedad, no posee ningún método, pero ya existe el objeto animal. Lo podemos ver. Si creamos una ventana de alerta para animal, que es lo que acabamos de crear, veremos cómo no contiene nada más, pero es un objeto, nos aparece en la ventana indicándonos que se trata de un objeto. Si lo guardamos y lo probamos, vemos cómo se nos abre la ventana indicándonos que estamos hablando de un objeto. Por lo tanto, vemos de qué modo tan sencillo podemos crearlo. Pero ya decía también que no es esto lo que vamos a ver en este bloque. Existe un número considerable de objetos que en lugar de crearlos nosotros, pues ya los ha creado, por decirlo así, JavaScript. Ya vienen con el propio lenguaje de programación. Se trata del mismo modo de objetos que contienen a su vez otros objetos hijos, contienen propiedades, contienen métodos
y nosotros lo único que tenemos que hacer es utilizarlos, no crearlos. Y lo que nos vamos a centrar en este video tutorial es en ver cómo utilizar los objetos ya existentes, que repito una vez más, son los que se denominan los objetos built-in, los objetos integrados, internos o preconstruidos en este caso con JavaScript. Por ejemplo, como ya sabemos, uno de esos objetos preconstruidos que incluye el propio JavaScript es el objeto string, que ya hemos utilizado en muchas ocasiones. Pues la forma de crear una nueva instancia del objeto string, aquí lo vemos de nuevo con una variable que es la que va a contener, va a cumplir su función de contenedor, de almacenador, y posteriormente la palabra clave new y la palabra clave del objeto en concreto. Aquí puede ser string, puede ser array, puede ser date, puede ser mat, o podría ser también un objeto creado por nosotros mismos cuando lo utilizáramos, cuando lo instanciáramos. Podría ser, como veíamos antes, animales, por ejemplo. Y posteriormente, ya como lo vimos, se le pasan los argumentos que haya que incluir, en este caso un nombre, por ejemplo. Algo muy común en este tipo de lenguajes de programación ya muy consolidados, que llevan muchos años, tienen muchas versiones, pues es que siempre nos encontramos con excepciones. Excepciones que en general tienen que ver con modos de facilitar el trabajo para aquella gente que lleva mucho tiempo haciéndolo. Sin embargo, de entrada, cuando se empieza, pues muchas veces parece más lío, simplemente porque no hay una única forma de hacer las cosas y eso a veces nos confunde. Por ejemplo, en este caso, decíamos la forma de instanciar los objetos, pero ya veremos dentro de un momento cómo el objeto mat es una excepción sobre lo que hay que hacer con los demás. En este caso ya simplemente se crea automáticamente sin necesidad de tener que instanciarlo. Hablaremos un poco más de ello en detalle, pero recuerda de nuevo que la razón es simplemente esa. Un sistema de programación maduro pues tiende a tener muchas excepciones justo para hacerlo más rico y darle más posibilidades. Como también ya tenemos que saber muy bien, los objetos pueden tener propiedades y métodos. Y en gran medida, propiedades y métodos son dentro de los objetos muy similares a lo que son variables y funciones en JavaScript. Porque cuando hablamos de propiedades, a veces también se les puede llamar atributos en un objeto, lo que hablamos es básicamente de variables de los objetos. Se trata de variables específicas propias que se van a aplicar solo dentro del objeto al que pertenecen. Pero, al igual que ocurre con las variables en general, estas propiedades pueden también tener valores. Por tanto, las propiedades de los objetos se usan para almacenar cualquier tipo de datos. Exactamente lo mismo que hacemos con las variables. Ya hemos usado en lo que llevamos de curso varias propiedades de objeto, por ejemplo la propiedad length, que pertenece tanto al objeto array como al objeto string, como recordarás. Y para referirnos a una propiedad de un objeto, lo que hacemos es usar el nombre de la instancia del objeto. Recuerda que antes convertíamos nombres en instancia del objeto string o del objeto array mediante el uso de nombres igual a new string o igual a new array. A partir de ese momento, a esta nueva instancia del objeto podemos aplicarle todas las propiedades y métodos que posea ese objeto. Y una de esas propiedades, como vemos aquí, es la propiedad length. La manera de escribirla, la sintaxis, nombre de la instancia, punto, propiedad. Pues de nuevo lo mismo que ocurre con las variables, las propiedades de los objetos pueden contener incluso otros objetos. Imaginémonos que la instancia del objeto nombres fuera una instancia del objeto array. Recuerda que para ello simplemente tendríamos que hacer nombres igual a new array.
Pues a partir de ese momento las propiedades que podía incluir esta instancia del objeto array podrían ser a su vez otros objetos. Si dentro de esas propiedades guardamos como valores string, pues tendríamos que el objeto string era una propiedad del objeto array. A eso nos referimos cuando decimos que las propiedades de los objetos pueden incluir otros objetos. Aquí lo vemos en un ejemplo en el que una instancia del objeto array nombres contiene como propiedad un objeto string. Ya sabemos también que las funciones son una combinación de declaraciones que pueden ser ejecutadas como una unidad simple. Pues cuando nos referimos a los métodos podemos decir que son simplemente funciones que están almacenadas dentro de un objeto y que se ejecutan con las propiedades de ese objeto. Por ejemplo, ya hemos usado muchas veces el método write del objeto document. Incluso ya comentamos en varias ocasiones cuando decíamos la función que estrictamente era un método, no una función. Sirve de todos modos para ver cómo entendiendo lo que son funciones, entendemos lo que son métodos y entendiendo lo que son variables, tenemos que entender también lo que son propiedades en los objetos. En cuanto a la sintaxis, vemos que igual que ocurre con las propiedades, los métodos también van después del nombre del objeto, con la sintaxis de punto. La diferencia es que después del método tenemos que poner siempre los paréntesis. Lleven argumentos o no lleven argumentos. En estos dos ejemplos que tenemos aquí, en los dos se le pasa un argumento al método. Podían ser más de un argumento o podía ser ninguno. Pero recuerda que aunque igual que con las funciones, aunque no llevara ningún argumento, sí es obligatorio que después de una función o de un método hay que poner los paréntesis. De nuevo, igual que ocurre con las funciones, los métodos pueden opcionalmente devolvernos un valor. Por ejemplo, en esta declaración que aquí vemos y que usa el método round del objeto mat, del que hablaremos muy pronto, almacena el resultado en una variable final. Por lo tanto, este método nos devuelve un valor que se almacena en una variable y que posteriormente se usa según aquello que queramos que realice en nuestro script. Seguimos viendo el uso de la palabra clave with que no hemos usado hasta ahora. Sirve de nuevo para facilitar el trabajo con JavaScript. De entrada es otro ejemplo que puede empezar por confundir, ya que si una cosa se puede hacer de una manera y funciona bien, ¿para qué complicarlo con otras formas? De nuevo, la razón es que usando with nos libera de tener que estar escribiendo el nombre de un objeto repetidamente. Dijimos hace un momento que cuando queremos usar una propiedad o un método de un objeto tenemos que escribir el nombre del objeto seguido de un punto y posteriormente la propiedad o método que queramos utilizar. Pues con el uso de la palabra clave with, en la que hay que especificar un objeto entre paréntesis y posteriormente entre llaves un conjunto de declaraciones, pues todas estas declaraciones que aparezcan entre llaves utilizarán por defecto el método que aquí se indica sin ser necesario tener que estar escribiéndolo con cada propiedad o método. Lo vemos aquí en un ejemplo, vamos a ver un ejemplo funcional, pero de entrada, si te fijas, aquí si no usáramos with, para que esto funcionara tendría que aparecer apellidos.length para saber que hace referencia a este string. Y aquí del mismo modo tendría que aparecer apellidos.toUpperCase. Con el uso de with nos libera de tener que estar escribiendo cada vez que lo tenemos que hacer el nombre del objeto. Aquí en este ejemplo muy sencillo, solamente son dos casos, así que casi era más cómodo poner apellidos, pero se pueden dar situaciones en script que tengamos que escribir el nombre del objeto muchísimas veces. Con el uso de with nos libera de tener que estar repitiendo. Lo vemos aquí en un primer ejemplo escrito como
estamos habituados a hacerlo, por tanto no vamos a volver a crearlo, ya que como ves lo que hacemos es crear un objeto string al que le damos un valor pues con unos apellidos, Fernández Riego, y lo guardamos en una variable llamada apellidos. Posteriormente, si queremos que aparezca en una ventana utilizando window alert, ponemos aquí un string y después para que nos indique el tamaño, que es lo que queremos que aparezca, llamamos a la propiedad length, pero tenemos que decir que es la propiedad length para el objeto apellidos en este caso. Y posteriormente queremos que lo convierta a mayúsculas, pues de nuevo lo mismo, lo guardamos en una variable que se puede llamar de cualquier manera, pero de nuevo tenemos que hacer referencia a el string apellidos.uppercase. Si lo vemos ahora en la salida, este script ya lo tienes que entender perfectamente, lo que va a hacer es abrirse una ventana en la que aparezca el número de caracteres que tiene el string y en segundo lugar va a aparecer, como aquí se indica, escrito con mayúsculas todas las letras, todos los caracteres que forman el string. Si lo comprobamos, viéndolo en el navegador, primero se nos abre la ventana, diciendo el tamaño de apellidos es 15, el valor que tiene, y posteriormente se nos escribe todo en mayúsculas como indicamos. Pues ahora el juego consiste en obtener el mismo resultado, pero utilizando la palabra clave with, como dijimos, y aplicándosela al objeto apellidos. Recuerda que es un objeto string, una instancia del objeto string. No estaría nada mal que pararas el vídeo e intentaras llevar a cabo la modificación muy sencilla. Recuerda que es a apellidos a la que hay que hacerle esa modificación. Para el vídeo intenta hacerlo, también lo vemos ahora aquí en un momento. Aquí vemos el resultado, tampoco lo vamos a hacer ahora en pantalla para aligerar un poco el vídeo tutorial, pero observa que lo que hacemos es utilizar la palabra clave with, entre paréntesis la instancia del objeto a la que queremos aplicárselo y posteriormente entre llaves las declaraciones modificadas, en las cuales aquí no es necesario poner apellidos porque ya lo toma de with, y aquí tampoco es necesario poner apellidos porque lo toma también de with. Por tanto, el resultado en la salida va a ser exactamente el mismo, pero nos libera de tener que estar escribiendo el nombre de la instancia del objeto en cada sitio que queramos usarlo, con una propiedad o con un método. Si lo probamos, observa cómo empieza por aparecer de nuevo la ventana indicándonos el length, el tamaño que tiene el string, y posteriormente nos aparece el contenido, el valor del string convertido en mayúsculas por el método toUpperCase que ya vimos. Como decíamos, vamos a terminar este último bloque dedicado a los fundamentales de JavaScript, viendo dos ejemplos de objetos built-in ya integrados con el propio JavaScript. Se trata del objeto mat y del objeto date. El objeto mat incluye constantes y funciones matemáticas. De hecho, sus propiedades son constantes matemáticas y sus métodos son funciones matemáticas. La originalidad de este objeto reside en que es un objeto que no tiene que instanciarse. Se crea ya automáticamente cada vez que se crea un programa JavaScript. El otro objeto built-in es el objeto date, que nos permite de un modo muy preciso y flexible trabajar con fechas y horas. Si recuerdas, prácticamente el primer script del curso lo hicimos usando el objeto date. Se trata de un objeto que no tiene propiedades, pero que sí cuenta con un gran número de métodos que nos permiten configurar y obtener fechas y horas en formatos muy diversos. Creo que muy interesante, pero será para el próximo video tutorial. Lo dedicaremos a ver estos dos objetos con muchos supuestos prácticos y un taller de trabajo final con un script operativo y desarrollado paso a paso para ir consolidando lo aprendido.
Pues nada más. Por aquí es el día de Internet todos los días del año, así que no siento nada especial con este 17 de mayo. Sí hace referencia a que también hoy es el día de las letras galegas, desde luego mucho más especial. Y me despido con un trozo de un poema de Rosalía, que como escritora universal, que siempre va a seguir siendo, parece escrito para hoy mismo. Habla en este poema de los gallegos que emigraban a Castilla, pero viendo las imágenes de los subsaharianos de hoy llegando a las costas de Andalucía o Canarias, ¿quién diría que no están escritos para ellos? Aló van malpocadiños todos de esperanzas cheos, e volven aí sin ventura con un caudal de desprezos. Van probes se tornan probes, van sans se tornan enfermos, que anqueles son como rosas, tratádelos como negros. Pues nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos muy pronto.